Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy está con nosotros Jorge Huertas, eres el director general de Oximesa y Nippon Gases Healthcare. Bienvenido, Jorge. Hola, gracias, buenos días. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, quería que nos comentaras un poco, después de este año, ¿no?, de pandemia tan complicado, que nos dijeras de qué manera y qué retos se os ha presentado este 2020. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Em, Antes de nada, me gustaría hacer un poquito una introducción de a qué nos dedicamos en Oximesa y Nippon Gases. Una de las áreas más importantes es el oxígeno. Nosotros atendemos a pacientes respiratorios con terapias respiratorias domiciliarias en la actividad de Oximesa y en la actividad de Nippon Gases Healthcare. Suministramos fundamentalmente gases a hospitales. Y tanto en una actividad como en la otra interviene el oxígeno, y el oxígeno ha sido clave y es clave en la pandemia COVID, porque uno de los primeros síntomas que se tienen los pacientes que son sintomáticos es precisamente la dificultad respiratoria. Y una de las primeras actuaciones entonces es dar aporte de oxígeno a los pacientes, ya sea en sus domicilios, en hospitales o en residencias. Y de ahí que entonces nuestras empresas Oximesa y Nippon Gases Healthcare hayan estado absolutamente involucradas en esta, y siguen estando involucradas en esta pandemia. El reto fundamental ha sido precisamente eso, esa nueva necesidad de oxígeno que antes no existía. La demanda de oxígeno ha sido brutal. Pudisteis ver todos en marzo, abril, pues la cantidad de pacientes que iban a los hospitales en urgencias, y veíais pues pacientes con botellas de oxígeno. Esas son las botellas que nosotros llevamos. Y ese ha sido el reto más importante, ser capaces de atender una demanda para la que nadie está preparado. El otro reto diría que ha sido, pues como todos, la incertidumbre de lo que estaba pasando y va a pasar, esa incertidumbre que hemos tenido todos. Y el otro reto pues está derivado, pues a esa gran demanda, pues hay que acometer e intentar satisfacerla con los medios que tenemos y de una manera muy diferente, ¿no? Supongo hablaremos luego, pues todo lo que conlleva pues el teletrabajo, la telemedicina y el hacer las cosas de una manera diferente. Precisamente con esa labor tan importante que habéis hecho y seguís haciendo, en esta pandemia quería que me comentaras un poco de qué manera lo habéis afrontado desde la compañía. Muy bien, pues lo fundamental desde el principio fue garantizar la seguridad tanto de nuestros empleados como de pacientes. Ahí fue muy importante pues el planificar con tiempo, porque todos veíamos pues cómo se iba acercando el virus, y fue una alerta pues importante cuando ya vimos lo que pasaba en Italia. Y desde ese punto de vista, pues nosotros creo que hicimos muy bien la preparación de planes y protocolos de priorización de nuestros servicios a los pacientes, porque nosotros mismos podíamos ser un vector de contagio, yendo como vamos de domicilio a domicilio a atender a los pacientes. Esos protocolos los definimos enseguida y los comentamos con las administraciones, y fueron en todos los casos muy bienvenidos. Por supuesto, luego dotamos a nuestro personal de los medios para que pudiesen hacer teletrabajo si era necesario. Y eso funcionó también muy bien, porque realmente el 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, pues ya todo el mundo que podía trabajar, todos los empleados, ya se quedaron en casa y continuaron yendo a trabajar a su puesto de trabajo, pues todo lo que es enfermería y personal que están en las plantas envasando el oxígeno, medicamento, etc. Eso fue, el conseguir hacer eso con esa rapidez fue fundamental. Y luego nos hemos ido adaptando. Por ejemplo, en los hospitales fue importantísimo el ampliar las instalaciones, las redes de oxígeno de los hospitales, para que fuesen menos dependientes de esas botellas y se pudiese hacer un suministro
con oxígeno gas, que es más eficiente. Y desde ese punto de vista pues hicimos muchas actuaciones pues, en hospitales desde el Gregorio Marañón, Fuenlabrada, IFEMA, hemos estado realmente por toda España. Y en particular también fue muy importante el esfuerzo que se hizo en las residencias de gente mayor. Y ahí pues se ha hecho un trabajo, luego también aprovechando realmente post pandemia, en medicalizar las residencias. Medicalizar las residencias significa pues hacerles instalaciones de oxígeno, de manera que si venía una ola posterior, como ha pasado, pues estuviésemos más preparados. Eso ha sido más o menos lo más importante. Por supuesto, los EPIs jugaron un papel importante. Ya no lo menciono para todos. Al principio pues tuvimos las mismas dificultades que el resto de compañías pues para tener las mascarillas, los guantes, los monos, etcétera. Pero vamos, eso pues sufrimos ahí igual que el resto de compañías. Y después de ese inmenso trabajo, ¿no?, que acaba de comentar y de esa adaptación, ¿con qué aprendizaje se queda? Pues uno de los principales es la capacidad de adaptación que tenemos tanto como empresa, como nuestros empleados, los pacientes y la sociedad en general. Puede sonar atópico, pero es verdad. El concepto de cómo hemos implementado, con qué rapidez hemos implementado el concepto del teletrabajo en las compañías y con qué eficiencia es incuestionable. Pero luego también cómo hemos sido capaces de transmitirlo a los pacientes. En nuestro sector, sobre todo en el área de terapias respiratorias domiciliarias, pues estamos acostumbrados a hacer siempre la atención al paciente cara a cara, ya sea en su domicilio o en consultas que tengamos en los hospitales o fuera de los hospitales. Y esto abrió de inmediato la necesidad de interaccionar con algunos de los pacientes que no necesitaban un cuidado importante, pues hacerlo por teléfono, por vídeo, por información que tenemos que nos envía en remoto los dispositivos médicos que tienen. Y eso realmente funcionó de una manera muy buena y desde el principio, tanto por nuestro personal sanitario como por los pacientes, hasta el punto de que luego incluso hicimos en interno una encuesta muy representativa con pacientes de toda España para ver cómo se sentían y cómo pensaban del concepto de la telemedicina, y fue muy bien aceptada. Entonces, eso ha sido pues casi lo más destacable. Y desde luego en una situación como esta, con lo que te quedas es con el compromiso de tus empleados, el compromiso de los empleados de Oximesan y Pongasis ha sido excepcional desde el primer día, y es algo que agradecer y de lo que sentirnos, y nos sentimos muy orgullosos. Con toda la incertidumbre e inquietud que había en los primeros días y semanas, la dedicación que han tenido los equipos, el poner siempre por delante, el servir a los pacientes ha sido encomiable. Y en un escenario como en el que nos encontramos ahora, ¿en qué momento está el sector en el que operáis? Bueno, pues el sector pues está, como te decía, que vamos muy parejos a la evolución del COVID, porque al final hay un consumo de oxígeno importante. Pues tuvimos nuestro pico en la primera hora. Por suerte, ahí luego tuvimos unos meses para reposar y prepararnos mejor. Y bueno, pues ahora en esta segunda y tercera hora, pues el trabajo que hemos tenido en cuanto a atender las necesidades de pacientes de oxígeno, pues ha sido ingente, pero mucho más ordenado que en la primera ola, pues porque ahora esas instalaciones en hospitales están hechas, esas instalaciones en residencias están hechas. Hemos podido acopiar más producto que no teníamos antes. Los EPIs no son
no son un problema a día de hoy. Lo que sigue siendo un problema pues, es pues, el abastecimiento de dispositivos médicos. Al final, el incremento que ha habido, la demanda que ha habido de estos dispositivos médicos, fundamentalmente, por ejemplo, concentradores que utilizasen los domicilios de los pacientes, es tal, y a nivel global, pues que entonces tenemos que estar persiguiendo mucho pues, a los fabricantes de dispositivos médicos para que nos lleguen. Entonces, estamos siguiendo, pues como te digo, de manera muy fiel esa curva y al final pues nosotros nos volvemos con la curva de pacientes que están ingresados o en las UCIs, porque esos pacientes son los que prácticamente en su mayoría tienen aporte de oxígeno, y ya sea, pues en este caso, en los hospitales, como también en domicilios y en residencias. Aunque ha dado ya algunas pinceladas, ¿qué retos tienen para este 2021? Bueno, los retos en cuanto a la pandemia, pues es seguir dando la mejor calidad de servicio que podamos y estando lo mejor preparados, y cada vez estamos todos más preparados porque cada vez conocemos más todos, aunque quede mucho por conocer de cómo funciona. Y otro reto para mí es ver cómo vamos a consolidar ese teletrabajo y esa telemedicina a la que nos hemos visto abocados durante estos meses. Claramente están para quedarse parcialmente. Entonces el reto es, tanto en interno con nuestros empleados como en externo con pacientes y con administraciones, ver cómo encontramos un nuevo equilibrio en el que pasamos de la realidad de antaño, en el que pues fundamentalmente todo era físico y nuestros empleados pues siempre estaban en la oficina y nuestros pacientes siempre interactuaban con nosotros cara a cara, a un escenario en el que vamos a combinar esa presencialidad con esa virtualidad, y ese contacto virtual como tenemos ahora, pues tendrá que ser, pues en el caso de los pacientes, pues desde luego segmentado en función de las necesidades de los pacientes, y en el caso pues ya como empresa de nuestros empleados, pues también adaptándonos pues a la realidad actual y a la legalidad actual, teniendo como tenemos ahora también pues una ley que regula el teletrabajo. Yo diría que esto es lo fundamental para este año. Nos quedamos con esos retos que seguro que consolidan y logran en este 2021, y agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días, gracias.